Tengan todos muy buenas noches. A nombre del IEP les agradezco y también les doy la bienvenida por asistir a esta tercera mesa verde que estamos haciendo, que es sobre hablar y tratar acerca de las políticas públicas en perspectiva histórica. Concretamente, el caso de dos tipos de políticas públicas, de las que tienen que ver con el ámbito de la salud y con el ámbito de la educación. En esta tercera mesa verde contamos como ponente al profesor Marcos Garfias Dávila. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diploma en Planificación y Gestión del Desarrollo Local en la Universidad de México. Sus investigaciones giran en torno a las políticas públicas de educación universitaria, las desigualdades sociales en este mismo ámbito y las políticas de investigación y el movimiento estudiantil. Contamos también con el comentarista de esta noche, que es el doctor Ricardo Cuenca, quien es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y miembro del Comité Ejecutivo Regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas. Sus principales líneas de investigación se desarrollan en los temas de reformas y políticas educativas comparadas. Principalmente investiga temas relacionados a los vínculos entre la educación y política, entre la educación superior e inclusión social y sobre la cuestión docente, entre los que destacan carrera y evaluación, formación e identidad profesional. Sus artículos y libros han sido publicados en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, Estados Unidos, España, México y Perú. Bien, con esta breve presentación damos inicio a esta tercera mesa verde que tiene como tema central la construcción de la Ley Universitaria de 1983, Parlamento y Sociedad. Damos pase a nuestro ponente, el profesor Marcos Garfias, recibiéndolo con un fuerte aplauso. ¿Se escucha? Sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias también al Instituto por estar respaldando esta iniciativa de este ciclo de mesas verdes. Obviamente, muchísimas gracias a nuestro querido Richie, que nos acompaña como muchas ocasiones en este tipo de actividades, y al público, gracias por acompañarnos, por acercarse esta tarde fría al Instituto. Este ciclo tiene una intención que hemos ido sosteniendo en las otras dos sesiones, que es tratar de acercar un poco la investigación historiográfica a temas como más de coyuntura en lo posible, que intenten revalorar, ¿no?, la investigación que hacemos los historiadores. De hecho, eso es un reto, y en estas mesas estamos intentando hacer eso. Entonces, también la presente exposición se alinea en ese sentido. ¿Por qué la ley universitaria de 1983? ¿Por qué es importante investigar una ley, ¿no?, una ley universitaria de este tipo, que ya tiene, que graba mucha de la institucionalidad histórica de la organización universitaria? No hablo de la autonomía, del cogobierno, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos, es una ley que marca como una especie de inflexión, ¿no?, en este proceso de institucionalidad de la universidad en el Perú, porque además va a dar paso a otros procesos, ¿no?, que se van a ir como haciendo como más claros en las siguientes décadas, que tienen que ver, por ejemplo, con este peso mayor, o este peso, digamos, más sentido de la aparición de la participación privada en el ámbito de la educación universitaria, y también la construcción de una serie de organismos o de coordinación o de regulación, etcétera, ¿no? Del CONU, por ejemplo, que crean los militares, llegaremos a la ENR y después a la SUNEO, ¿no? Entonces, esta ley en especial, digamos, desde mi punto de vista, entonces marca como un puente, ¿no?, entre dos momentos bien marcados en el siglo XX. Por otro lado, estudiar una ley, estudiar el Parlamento es como una ventana para entrar a entender procesos más importantes que tienen que ver con la configuración del Estado moderno en el Perú, ¿no?, que es un proceso que se da a lo largo del siglo XX, pero también entrar a mirar
procesos que, digamos, desde las ciencias sociales en general en el Perú no suelen verse por los enfoques que se han tenido sobre el Estado, ¿no? Que en general han sido enfoques como que apelaban a unas perspectivas como muy generalizantes en términos históricos, que por una serie de circunstancias o decisiones de los investigadores no permitían ver un panorama como mucho más complejo, mucho más diversificado, donde estas ideas como más generalizadas, como por ejemplo la autonomía estatal, esta idea de estados como homogéneos en su estructura, homogéneos en sus decisiones, en realidad van apareciendo como ficciones, ¿no? Yo apelo a una tradición distinta de enfocar el estudio del Estado, digamos, de las ciencias sociales, que es una tradición que digamos, se inicia alrededor de los años 60 con Philip Abrams, ¿no? Que son quien en especial empieza a enfocarse precisamente en ciertas singularidades, ¿no?, de la experiencia estatal que tienen que ver con procesos históricos como más complejos, pero además procesos históricos singulares, ¿no? Estos arcos teóricos llegan hasta estudiosos como Joeg Midal, quienes son los que van, digamos, intentando llamar la atención por la necesidad de hacer estudios históricos con mayor peso empírico al momento de enfocarse en el estudio del Estado, ¿no? O sea, quebrar estos marcos teóricos como muy generalizantes, de mucha abstracción, donde los elementos mayores, digamos, terminaban aplastando otra serie de procesos como mucho más pequeños, pero mucho más decisivos, para entrar a una especie de etnografía del Estado, ¿no? Que los historiadores nos metamos a hacer etnografía del Estado, obviamente es como un doble reto, ¿no? Primero porque esta idea de etnografía que tiene que ver con la idea de observar directamente los procesos, en algunos casos inmiscuirse en ellos, está como fuera de los márgenes de acción de los historiadores, ¿no? Porque, digamos, nuestra fuente, nuestra información está mediada por la documentación, pero existen posibilidades de hacer etnografía de los documentos, ¿no? Y en realidad lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Digamos, hay una metodología que ha aprendido el historiador que no tiene la etiqueta de etnografía, pero finalmente es eso, ¿no? Esta idea de ir mapeando no solo actores, sino los intereses, la forma como se van construyendo una serie de agendas, que, digamos, una lectura medianamente fina de los documentos te permite ir reconstruyendo, ¿no? Entonces, eso creo que es la apuesta por validar, ¿no?, un tipo de investigación que parece como muy específica para tratar de darle un valor más allá de su coyuntura, ¿no? Estas son las preguntas que van ordenando la exposición. ¿En qué contexto político se edificó la ley de 1983? Aquí, siguiendo un poco la línea de las mesas que nos han antecedido, es inevitable mirar la política al momento que uno mira el Estado y al momento que ve el diseño de las políticas públicas, ¿no? Entonces, un contexto político creo que ayuda de muchas maneras a ir esclareciendo el panorama y permite después entender por qué es que se van tomando una serie de decisiones, ¿no? Después, ¿qué tipo de parlamento y dinámica parlamentaria se configuró? Aquí la intención es prestarle la atención al tipo de institucionalidad parlamentaria, ¿no?, que se edifica y que funciona en el contexto en el cual se debate y se promulga la ley, ¿no? La idea es ver las reglas de juegos que van a definir ese debate y ese proceso de legislación en ese contexto determinado, ¿no? ¿Qué actores definieron el proceso, ¿no?, con qué discurso y bajo qué intereses? Aquí, además de intentar humanizar, digamos, un proceso que no suele ser como muy recurrente en este tipo de estudios, la intención es tratar de entender
las decisiones sobre las leyes y sobre los elementos que van a conducir el debate a partir de la agencia, los intereses, etcétera, de los actores que intervienen ahí, ¿no? ¿Cuáles fueron los aspectos neurálgicos del debate parlamentario? Un debate es muy amplio, tiene un montón de aristas. Esta ley del 83 tiene casi 100 artículos, pero obviamente hay algunos que van resaltando y obviamente yo, ¿no? Además he priorizado algunos otros, ¿no? Que para mí son los que le van a dar sentido, digamos, a la ley en general, ¿no? Y sobre eso va la quinta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de institucionalidad universitaria se edificó con la nueva ley, ¿no? O sea, ¿cuál era el espíritu de esa nueva ley, ¿no? ¿En qué se diferenciaba de la anterior? ¿Qué habría, ¿no? Bueno, entonces, contexto político. Bueno, el 80 es el retorno a la democracia, son 12 años de régimen militar que se van. Morales Bermúdez, después de una serie de movilizaciones, etcétera, dice convocar una constituyente, después convocar unas elecciones democráticas. Aquí el asunto es un poco ver cuál es la herencia, ¿no? del régimen militar. Creo que varias cosas trascendentales, ¿no? En el ciclo de mesas verdes pasadas hemos visto varias de esas, se han publicado muchos libros, además aquí, porque se celebraban 50 años del velasquismo. Uno es el fin del quiebre del régimen oligárquico, ¿no? Eso de por sí es una, digamos, en términos políticos, sociales, culturales, es, digamos, un cambio importante. La expansión de la ciudadanía que viene con eso, ¿no? También es fundamental. Hay procesos grandes como la reforma agraria, procesos dentro de la reforma educativa que apuntalaron en ese sentido, pero también la politización de la sociedad, ¿no? Son procesos que vienen obviamente desde la década del 50, 60, pero con los militares, digamos, llegaron a su cenit, ¿no? Y cuando retorna la democracia, ahí tienes tú una serie de gremios, de asociaciones, organizaciones de todo tipo, ¿no? Que van a ir definiendo muchas cosas en diálogo permanente con los actores políticos de ámbitos mucho más formales como el Parlamento y el Ejecutivo, ¿no? Por otro lado, claramente es el fin del intento de industrializar la economía y el paso o el retorno a una economía de exportación con una serie de reformas fiscales, pero en ese limbo se está moviendo, digamos, las políticas económicas, ¿no? Hay una serie de problemas en ese sentido que se van resolviendo hacia fines del régimen democrático, pero que igual, ¿no? Va a terminar heredando el siguiente, el gobierno de Belaúnde, ¿no? La Asamblea Constituyente a mí se me hace como un elemento político central, ¿no? Se construye una nueva constitución que va a definir, digamos, el orden institucional por las siguientes décadas, ¿no? Hasta el 92, ¿no? Pero es una constitución además que, como vamos a ver, le va a dar, digamos, va a delinear, no solo el debate de la ley, sino el sentido de la misma ley universitaria, ¿no? Y aquí es importante esto porque reconocer un poco desde este momento algunos actores, ¿no? La constituyente, algunos aquí que ya algo recordamos de esos procesos, pero en la constituyente, digamos, el grupo político que mayor presencia tuvo ahí fueron los apristas y el segundo grupo con mayor presencia fue el Partido Popular Cristiano, ¿no? En un contexto donde el aprismo se fue moviendo como de sus apuestas como más de reformas estructurales hacia ciertos procesos más bien que van, ¿no?, renunciando a esto y acercándose a salidas como más intermedias, si se quieren, en términos políticos, ¿no? Y por otro lado tienes al PPC, un partido abiertamente de centro derecha,
Entonces tienes al Partido Aprista, que es como la socialdemocracia de la época, y ahí tienes al PPC, que es el social cristianismo, ¿no? Los discursos ahí claramente contravienen todos los procesos y la experiencia de las reformas militares, y en ese sentido van construyendo una nueva institucionalidad, ¿no? Está presente la izquierda. Recogí esto de una de las publicaciones, creo que es de la revista Oiga, no recuerdo muy bien. Tanto en el Parlamento como en la Asamblea Constituyente, aquí el número, los votos de quienes conforman las bancadas va definiendo el proceso, ¿no? El APRA y el PPC llegaron a una serie de consensos y una especie de alianza que va a definir toda la dinámica de la Asamblea Constituyente, y la izquierda, pese a tener ahí algunos representantes, por lo general no tenía como mucha recepción en las propuestas, ¿no? Y esto está graficado claramente, ¿no? Ahí vemos algunos legendarios líderes de la izquierda, ¿no? Y por otro lado vemos Aya de la Torre con Bedoya en lo que fue finalmente la constituyente, ¿no? Entonces ese orden, digamos, ¿no? Que en fin de cuentas es un vuelto a la página de la experiencia previa, es la que va a definir en términos políticos, en términos institucionales, lo que va a ser la estructura del orden y el orden del Estado, pero también de la sociedad en las décadas que vienen, ¿no? Acción Popular gana las elecciones, ¿no? Aquí es importante decir que Acción Popular también se ha movido, ¿no? No es la Acción Popular que se funda el 56, ni es la Acción Popular que gana la primera elección del 63, que era de alguna manera un partido como más progresista, con un tipo de agendas más reivindicativas. Aquí se ha movido hacia la derecha claramente, y hacia el fines del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Había dado gestos en ese sentido, ¿no? Gana las elecciones, algunos explican porque Acción Popular no participó de las elecciones de la Constituyente, entonces venía con mucha fuerza para participar en las elecciones generales del 80, y una vez que entra al gobierno, teje la alianza con el PPC, ¿no? El PPC entonces ha estado presente en la Constituyente y va a estar después en el gobierno en alianza con Acción Popular. Esto un poco para mostrar en efecto hacia dónde se va moviendo, ¿no? El partido que va a gobernar y más o menos sobre qué líneas va a definir la política de gobierno en los siguientes años, ¿no? Esto sale del libro más reciente de Marcos y Fuentes. Hay mucha literatura sobre ese proceso de ciencias sociales y politólogos, pero aquí me llamó la atención esto escrito por un periodista, ¿no? Que ha hecho un trabajo así como meticuloso, entre comillas amarillista, pero que te presenta a los actores en unos escenarios distintos, pero que igual te permite ir entendiendo por qué es que van configurándose cierto tipo de políticas y cierto tipo de actores que van definiendo estas, ¿no? Entonces, aquí dice: Manuel Ulloa convoca a los hippies exiliados de la BCR a su espectacular departamento en Park Avenue. Los años han pasado, ya no son unos jovencitos, ahora sí serán las cabezas visibles del rumbo de la economía. Rodríguez Pastor decide quedarse en Estados Unidos, Webb y Kuczynski aceptan volver. Estos son los hippies que habían estado presentes en la gerencia del BCR durante el primer gobierno de Belaúnde, exiliados durante el gobierno de Velasco y después de Morales. Inician una trayectoria que va entre la academia y el mundo de las finanzas, de la gran empresa, ¿no? Son estos economistas de éxito con muchos vínculos, ¿no? Con este mundo empresarial, financiero, ¿no? Con un discurso además muy de derecha, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes esa esencia de la que hablábamos, ¿no? Una sociedad como muy politizada, ¿no? Las organizaciones se están movilizando todo el tiempo, docentes, trabajadores mineros, estudiantes. Como vamos a ver después, si bien la izquierda no tiene mucha presencia en el Parlamento de los 80,
digamos, dentro del aparato estatal en términos formales. Fuera del Estado, digamos, su presencia es mucho más importante porque estas agrupaciones han sido en gran parte hegemonizadas por distintos grupos de izquierda, ¿no? Los actores universitarios son especialmente activos en este contexto, ¿no? Tienen una tradición, además de activismo, que viene de muy atrás, eran los más activos durante el régimen militar, y aquí no pierden ese ímpetu, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? La universidad misma ha entrado a un proceso donde los cuestionamientos a su calidad ya empiezan a hacerse como mucho más sostenidos. Hay una serie de elementos mucho más concretos que van hablando en efecto de una pérdida de la calidad, que tienen que ver en principio con la caída del presupuesto que se le asignaba a las universidades públicas, la expansión de una matrícula, ¿no? que no se conlleva con el alcance presupuestal, los procesos de politización además, ¿no? que es una politización que implica no solo el enfrentamiento entre los propios grupos que van pugnando por el control de los gremios, sino es una politización que lleva al conflicto con las propias autoridades universitarias y también con el propio Estado, ¿no? Entonces es un escenario donde los actores, en particular del movimiento estudiantil, generan un vínculo muy tenso y conflictivo con el gobierno, ¿no? Luego vamos a ver, en pleno contexto del debate de la ley, hay una huelga importante del magisterio, al cual se suman los estudiantes, que de cierta manera va a definir también finalmente el resultado del debate, ¿no? A mediados del gobierno ya está en un proceso de declive, ¿no? Va perdiendo el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Hay muchos elementos que van determinando eso, obviamente, la recesión económica, el impacto de la crisis de México va a golpear aquí, el golpe del fenómeno del Niño, ya se ha desatado la violencia interna, y los resultados de las elecciones municipales van a mostrar claramente el nuevo mapa político, ¿no? El partido oficialista y su aliado, digamos, terminan en tercer y cuarto lugar y se posicionan el partido aprista y la izquierda, ¿no? Y se posicionan de tal manera que se convierten después en los líderes, en este caso Alan García y Barrantes Lingán, en las principales figuras presidenciales en las elecciones del 85, ¿no? Bueno, ese es el escenario, ese es el contexto político. Ahora vamos a ver cómo en ese contexto político se va configurando la institucionalidad parlamentaria, ¿no? Ya habíamos adelantado esta alianza entre el PPC y el partido de gobierno. Aquí, bueno, es una de las notas de prensa, ¿no? Es el primer acercamiento simbólico. Bedoya se acerca a saludar a Belaúnde con toda, ¿no?, la plana mayor del PPC, y de acuerdo a la nota, obviamente no solo había vínculos personales, había una amistad y una relación que venía de la década del 60. Hay que recordar que quien de alguna manera catapulta la candidatura a la alcaldía de Bedoya en los 60, a la alcaldía de Lima, es Belaúnde. Ya el PPC ya se constituyó como partido, obviamente, y aquí las afinidades, esto que dice Bedoya, existe una evidente aproximación de posiciones, es claro, ¿no? Ya, como les decía, Acción Popular se ha movido hacia la centro derecha y ahí está el PPC, ¿no? Ahí, entonces hay un vínculo además programático que va a ir definiendo muchas cosas también en el Parlamento, ¿no? Y entonces este es el mapa. Hay que decir primero que tienes un Parlamento bicameral, ¿no? Y en la Cámara de Diputados esta es como la composición, ¿no? Acción Popular, ¿no?, ha ganado las elecciones y ha ganado también la mayoría en esta Cámara.
el APRA está en segundo lugar, y en tercer lugar el PPC. Entonces Acción Popular y el PPC tienen la mayoría absoluta en esta Cámara, y eso va a definir mucho, como vamos a ver, el debate posterior, ¿no? Y los resultados. Están las izquierdas, ¿no? Menguadas, muy divididas y muy menguadas, y esa división y ese número menor de diputados también va a definir finalmente los resultados del debate, ¿no? Algo parecido pasa en la Cámara de Senadores, ¿no? Ahí la diferencia no es tan abrumadora. El APRA tiene en términos proporcionales mucho más senadores, pero igual la Acción Popular mantiene la mayor cantidad de cupos, ¿no? Y junto con el PPC nuevamente tienen mayoría ahí en la Cámara, y la izquierda otra vez dividida tiene ahí alguna presencia, ¿no? Esto es importante porque mucho lo que se va a definir, digamos, para algunos que explican estos procesos hablan de los gobiernos de partido, ¿no? En esta idea que finalmente la cantidad de los votos, ¿no? En un régimen, ya sea presidencialista o parlamentario, ¿no? El número de votos en términos de las bancadas dentro del Parlamento son los que finalmente o a fin de cuentas van a definir, digamos, los resultados legislativos, ¿no? No quiero decir con eso que los argumentos y lo demás o la presión de hacia afuera no tengan un papel importante, pero los votos son aquí como muy definitorios, ¿no? Entonces también dentro del Parlamento en algunas circunstancias se van a generar una serie de estrategias que van a apelar justamente a conseguir los votos necesarios, ¿no? En este caso eso es como mucho más fluido. La mayoría parlamentaria es como definitiva dentro del partido y la alianza oficialista, pero aún así, como vamos a ver, las diferencias no solo son entre partidos, sino también hay muchas diferencias entre cámaras, ¿no? Y ahí también se apela a una serie de estrategias para ir buscando ciertos consensos, ¿no? Este es como el proceso legislativo, ¿no? En ese contexto de bicameralidad, así tal como está graficado. Cualquiera de las cámaras que tiene la iniciativa legislativa se convierte en la cámara de origen. Obviamente las iniciativas legislativas aparecen primero en las comisiones, se debaten en comisiones, se aprueban en comisiones y después pasan a los plenarios de las cámaras, ¿no? Una vez que se aprueba en la cámara de origen, pasan a la otra cámara, ¿no? Porque aquí el sentido es que los proyectos legislativos solo terminan de promulgarse si son aprobadas en ambas cámaras, ¿no? Entonces por eso hay un proceso siempre bastante complejo de alianzas, de búsqueda de consensos, ¿no? Porque si no se obtiene la aprobación en ambas cámaras, esto no marcha, ¿no? La segunda cámara es la cámara revisora. Esta cámara tiene la opción, digamos, de incorporar modificaciones a la norma a la iniciativa que viene de la cámara de origen, y una vez que ésta vuelva a la cámara de origen tiene la opción o de aprobarla con las modificaciones o insistir en su proyecto original. De insistir en el proyecto original, todo esto vuelve como a foja cero, ¿no? De acuerdo a Bernales, en este contexto muchos proyectos volvían a la insistencia, a foja cero, porque se insistía en el proyecto original, porque lo más probable es que se hacían muchas modificaciones en las cámaras revisoras, ¿no? Entonces, como ven, esta idea de si bien es cierto, van dominando los partidos oficialistas a ambas cámaras, eso no necesariamente significa que, ¿no? Las iniciativas legislativas marchen de manera fluida, ¿no? Por otro lado, también esto lo grafica bastante Bernales, porque además Bernales en este contexto es senador, además de ser un lúcido estudioso del Parlamento. Lo que va diciendo son muchas cosas que ahora vemos, ¿no? En primer lugar, este bloqueo a las bancadas minoritarias en el sentido de que no se les entregan comisiones, ¿no? Y al momento del debate, por lo general, sus intervenciones, sus iniciativas son como acalladas, ¿no? Entonces terminan como aplastadas. Hay una especie de dictadura, entre comillas, del partido oficialista en este contexto parlamentario, ¿no? Además es un parlamento
que si nosotros entendemos la fragilidad de la tradición parlamentaria en el Perú, nos va a presentar un parlamento con serios problemas, digamos, de gestión, no tiene un grupo de técnicos que vayan acompañando los procesos más de debate político, no tiene algunas carencias más de logística, materiales, que además van dificultando la actividad parlamentaria, ¿no? Algunos actores así, de manera rápida, que van a estar presentes en el debate y además porque van a ser bastante decisivos, ¿no? Los voy a presentar rápidamente. Antonio Espinosa Laña, que es del PPC, fundador del PPC, además, va a ser figura importante en la Cámara de Diputados, que en algún momento va a ser presidente, no de la Cámara, sino va a ser presidente de la Comisión de Universidades, ¿no? Y con él es que se va a aprobar el primer proyecto como vamos a ver, el primer proyecto de los diputados, ¿no? Entonces vemos ahí el PPC va conduciendo el debate a través de la presidencia de la Comisión de Universidades. Él además era profesor de la Universidad de Lima por mucho tiempo, y además su secretario general en este contexto del debate de la ley del 83. El secretario general es un personaje importante dentro de la organización de las universidades, ¿no? Porque no solo lleva la agenda, sino que participa en una serie de decisiones dentro de la universidad, ¿no? Oreste Rodríguez, aprista, en el contexto del debate de la ley, era rector de la Universidad de Villarreal, ¿no? Pues ahí hay una voz, digamos, de las universidades públicas, a partir de una autoridad que de alguna manera conoce la dinámica de la universidad pública desde bien adentro, ¿no? Y en Enrique Chirino Soto, hay poco entre comillas Acción Popular, llega al Parlamento como aprista, en la coyuntura, en el lapso de los 2 años, inicia un proceso de distanciamiento del APRA y se va acercando a Acción Popular y al PPC, ¿no? Lo pongo ahí porque va a ser un lúcido defensor de las propuestas del oficialismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando se va a definir la ley universitaria. Por otro lado, pues aquí tenemos a Laisa Grundy, aquí lo puse con la plana mayor de lo que alguna vez fue la Católica. Laisa Grundy es el de bigotito, el de lentes, fundador también del PPC, ¿no? Él, igual que otros, viene de la democracia cristiana, en algún momento se cinden, forman el PPC, es, digamos, el ala derecha que va a formar el PPC. Profesor de la Universidad Católica durante mucho tiempo, además decano de su Facultad de Economía, y además durante varios lustros secretario general de la universidad, ¿no? Y además asesor y muy cercano a varios de sus rectores. En esta coyuntura, Laisa Grundy además era presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado, ¿no? Entonces, como todo presidente de comisión, define mucho los temas a debate, las iniciativas, etcétera, ¿no? Sánchez, probablemente el más conocido, ¿no? 3 veces rector de la Universidad de San Marcos, un líder histórico del aprismo, ¿no? Defensor de una serie de elementos que la reforma universitaria va a ir insertando en la institucionalidad de la universidad, al menos desde la década del 46. Pero en este contexto, Sánchez no es que le dé la espalda, digamos, a esa historia, sino como varias cosas, ¿no? Primero, ves a un tipo como ya distanciado y desencantado de la universidad pública, que tiene que ver, ¿no?, con su propia historia política dentro de la universidad. Sánchez sale de San Marcos el 68, pero sale a la mano, ¿no? Ahí él se jubila, pero lo fuerzan a jubilarse porque tenía una serie de acusaciones de una izquierda cada vez como más radical en su oposición, que lo vinculan con malos manejos dentro de la universidad, ¿no? Y finalmente hay como un acuerdo salomónico y él decide jubilarse y se retira de San Marcos. Después promueve algunas otras instituciones universitarias, pero en general ya además de su desencanto es un tipo mayor, ¿no? Ya es un político en retiro de alguna manera. Rolando Breña, por su parte, es el representante de izquierda, ¿no? Dirigente estudiantil en los 70,
exiliado durante algunos años durante el régimen militar. A su retorno, él con otros líderes de izquierda apuestan por la salida electoral y termina convirtiéndose en senador, ¿no? Por una alianza de izquierdas que se llama UNIR, donde participa su grupo, que es Patria Roja. Entonces, él va a tener obviamente una posición confrontacional con las posiciones de Alaisa Grundi dentro del Parlamento, como vamos a ver en un momento, ¿no? Los elementos del debate, ¿no? Aquí una pregunta que surgiera: si los axiopopulistas tenían alguna política universitaria al momento que compitieron en las elecciones y una vez que asumieron el gobierno, ¿no? Aquí ven una nota periodística que es la visita de la plana mayor de la Universidad de San Marcos, a saludar al presidente, y ahí le hacen una serie de pedidos, ¿no? Retorno de la autonomía, mayor presupuesto, etcétera, ¿no? Hay que recordar que la universidad vivía en un limbo legislativo. Los militares habían promulgado una ley, el 69, que había empezado a funcionar, pero una serie de resistencias dentro del movimiento estudiantil provoca que se revise la norma, y el 72 Velasco les da la posibilidad a los universitarios que en una asamblea estatutaria definan una nueva legislación, un nuevo estatuto para la universidad. El problema es que en esa asamblea estatutaria, donde se elegían a los representantes de las universidades que van a ir a definir el estatuto, ganan por mayoría los sectores de la izquierda maoísta. Entonces la asamblea estatutaria está tomada por completo, casi por completo, por representantes de esta izquierda, que finalmente va a definir un proyecto estatutario que va a contravenir casi por completo la propuesta, la ley del 69 de los militares y la ley general de educación que los militares definen en el 72, ¿no? ¿Qué hace Velasco? Es no promulgar el estatuto y deja a la universidad en un limbo, ¿no? Entonces eso ha generado una serie de problemas dentro de las universidades, sobre todo públicas, entre ellas la falta de legitimidad de sus autoridades, ¿no? Y entonces eso hace que las autoridades de San Marcos vayan a hacer una serie de pedidos a Belaúnde, y Belaúnde lo que ofrece es una ley de bases general, ¿no? Se compromete obviamente a atender a la universidad, pero el año que viene, supongo que es la atención presupuestal, pero además, de acuerdo a la memoria del 80, Belaúnde le encarga al Consejo Nacional Interuniversitario, que es la entidad que va a reemplazar al CONUP creado por los militares, para que formule un proyecto de ley. Eso es de alguna manera el Ejecutivo está como involucrado, pero no hay una apuesta, ¿no?, concreta en torno a la política universitaria, ¿no? Rápidamente, esto es como la cronología del debate. Ahí lo que vemos es que en efecto el CONAHI empieza a elaborar el cuadrito de arriba es el que empieza a elaborar a formar un primer proyecto entre el 80 y el 82, y en ese mismo lapso otros 43 proyectos se van presentando a las cámaras. La Federación de Docentes presenta un proyecto, la Asamblea Universitaria de San Marcos también presenta otro proyecto. En el 80, en ambas cámaras aparecen algunas iniciativas de proyecto de ley. En la de senadores, la de Enrique Bernales, es una propuesta casi personal. Bernales es de izquierda, no va a mayores, no pasa ni siquiera a comisión. En diputados hay un proyecto un poco más ambicioso en términos de haber consensuado el trabajo con varios diputados, y además detrás de él hay un proceso mayor porque se involucra a parte de la comunidad universitaria. Se habla de 19 universidades que participaron o fueron consultadas. Este proyecto queda en una especie de limbo, ¿no?, hasta junio del 82. El junio del 82, en un contexto de otros tantos de movilización estudiantil, de amenazas de paro docente, se empieza a discutir la ley en la Cámara de Diputados.
ya está en la presidencia Antonio Espinosa Laña del PPC, quien va a dirigir el debate, y ahí se va a aprobar un primer proyecto, ¿no? Sobre el contenido de ese primer proyecto vamos a hablar después. Este primer proyecto, entonces, de acuerdo a la dinámica parlamentaria, tiene que pasar a revisión a la Cámara de Senadores. Y aquí viene un primer salto a la formalidad de la institucionalidad parlamentaria, ¿no? Los senadores deciden no revisar el proyecto de los diputados y más bien empiezan a formular un nuevo proyecto, ¿no? Y ese nuevo proyecto toma varios meses en discutirse. Es un proyecto que es impulsado, dirigido básicamente por Ernesto Alayza-Grundy, y ese proyecto se aprueba en diciembre del 82. Se supone que tiene que volver a la Cámara este proyecto pasa a la Cámara de Diputados para que esta vez convertido en Cámara Revisora, ¿no?, de su opinión, pero los diputados deciden insistir en su proyecto original y entonces ahí surge un impasse, ¿no? Y todo queda como en el limbo, ¿no? Este impasse lo que genera es la posibilidad que el proyecto original de diputados termine promulgándose si es que en la Cámara de Senadores los senadores no insisten en el proyecto que había formulado Alayza. En diciembre del 83 había muy pocas probabilidades que el proyecto de Alayza tenga los votos para la insistencia dentro de su Cámara por la forma en que se ha ido formulando, etcétera, además del contenido. Y Alayza aprovecha el verano para construir una serie para construir un acercamiento con los apristas, específicamente con Sánchez, y finalmente llega a un acuerdo de consenso, ¿no?, que es insistir en el proyecto original de los senadores, que genere el impasse y la vuelta a foja cero, porque ambas cámaras habían insistido en sus proyectos, y esto habría la posibilidad de construir un tercer proyecto legislativo, ¿no? Y esa es la opción política por la que apuesta Alayza-Grundy, y es el que saca adelante con los votos en el Senado, ¿no? Entonces el Senado aprueba la insistencia e inmediatamente empieza a discutir el tercer proyecto, que va a ser aprobado en mayo del 83. Es un proyecto que se discute en 12 días y se aprueba rápidamente, y pasa a los diputados, y en diputados esto también va a discutirse, hay algunas observaciones, hay un debate un poco más intenso, pero finalmente al culminar el debate en septiembre los votos se imponen y termina promulgándose la ley. Eso, digamos, de manera rápida, ¿no? En medio, en la etapa final del debate, entre junio y agosto del 83, el movimiento estudiantil ha llegado a un clima mayor. Hay una huelga de docentes que dura algunos meses. Los estudiantes y los trabajadores se suman a esta movida, y en ese escenario aparece la agenda de la ley, ¿no? Esto va a definir también, como vamos a ver en un rato, el contenido de la norma, ¿no? Entonces, aquí están digamos, esquemáticamente, el proyecto, como les decía, es un proyecto que tiene muchas aristas. Yo he seleccionado algunos elementos que a mí me parecen como muy importantes dentro del debate. Son 7, ¿no?, que los voy diferenciando de acuerdo a los 3 proyectos que han surgido en este contexto, ¿no? El cogobierno y el tercio estudiantil, ¿no?, es el primer elemento. Aquí en la Cámara de Diputados se impone, ¿no?, por el voto la postura de que lo que se va imponiendo es una diferenciación, ¿no?, como vamos a ver, entre cómo la norma va a afectar a las universidades públicas y cómo va a afectar a las universidades privadas, ¿no? Por su composición, además, ¿no?, los diputados de Acción Popular y el PPC están alineados, no voy a decir en defensa o promoción de las universidades privadas, pero digamos de alguna manera van a ir defendiendo, digamos, el desarrollo, la dinámica y el éxito que las universidades privadas han tenido, y tienen como una lectura
bastante más crítica de lo que es la dinámica de las universidades públicas, ¿no? Y eso van a ir definiendo sus decisiones. Entonces, el cogobierno y el tercio estudiantil en este primer proyecto de los diputados, ¿no? Es obligada para las públicas y es libre para las privadas, ¿no? Y esto se va a repetir en los tres proyectos, ¿no? Ahí no hay ningún cambio. Aquí lo que se impone finalmente con el voto es esta posición, ¿no? Claramente uno podría decir que tanto Alayza Grundy como Espinosa Laña no están dispuestos a que dentro del gobierno de las universidades privadas, ¿no?, se inserte el tercio estudiantil como actores que van a ir tomando decisiones sobre la universidad. El espejo está ahí cerca, ¿no? Las universidades públicas que han ejercitado esta tradición dentro de su gobierno, el éxito, digamos, el éxito de la participación estudiantil ha sido como muy cuestionado, ¿no? La politización, digamos, de los gremios y su intervención en los gobiernos, generalmente, de lectura de los parlamentarios, además era como bastante sentido, había generado muchos impases y mucho freno en la dinámica de las universidades públicas, ¿no? El otro elemento es la presencia de los promotores que son los fundadores, ¿no?, de las universidades privadas en sus órganos de gobierno, ¿no? En el primer gobierno de diputados esto ni se contempló. En el proyecto de Alayza inserta a estos promotores dentro del aparato de gobierno de las universidades. Los inserta de manera además inconstitucional, ¿no?, porque eso no está previsto en la Constitución del 79. La Constitución del 79 reconocía a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los docentes y a los graduados, y estos actores, ¿no?, estaban al margen de estos procesos, pero Alayza Grundy los inserta, y los inserta además de manera central, ¿no? Tenían que participar de manera importante en las decisiones del gobierno de las universidades privadas. Y en el tercer proyecto, esto es relativizado, en consenso con Sánchez, ¿no? O sea, claramente había este impasse inconstitucional, pero además había una serie de resistencias a eso, ¿no? Además unas resistencias muy fuertes, por las cuales se critican al proyecto de Alayza, ¿no? Se sentía claramente una voluntad, digamos, de hegemonía, ¿no?, de los actores fundadores de las universidades en la dinámica de estas instituciones, ¿no?, lo que quebraba un poco este sentido de comunidad, ¿no? En el consenso con Sánchez se llega al acuerdo que estos promotores participen en asuntos axiológicos, ¿no? Esa es una salida política, digamos, ¿no?, en el sentido que estos promotores, si bien es cierto, no van a participar en las decisiones centrales de la institución que han fundado, sí van a de alguna manera van a velar porque los fines sobre los cuales se fundaron esas instituciones no se pierdan, ¿no? Ponen el ejemplo muy claro de los fines, por ejemplo, de ciertos valores cristianos, ¿no?, en el caso de las universidades católicas. En cuanto a la organización académica, que es el otro elemento central, en el proyecto de diputados se apela por el retorno a la organización por facultades. El proyecto de Alayza, por el contrario, es bastante ambiguo, ¿no? Se enuncia las facultades, pero le da un peso casi similar a los departamentos, lo que genera una especie de ambigüedad, de confusión en la organización. Probablemente esto tiene que ver con la forma en que los departamentos habían logrado consolidarse en términos institucionales dentro de las universidades privadas, supongo en términos particulares en la católica, ¿no? Entonces, el retorno de las facultades en ese sentido generaba algunos problemas.
Finalmente, en el tercer proyecto, por consenso, se impone el retorno a las facultades, pero además como salida, ¿no?, política también, Alaiza logra que los departamentos no desaparezcan, ¿no? Porque sí se terminan insertos en términos jerárquicos debajo de las facultades, pero permanecen todavía dentro de la organización. En cuanto al financiamiento de las universidades, en este caso para las universidades públicas, en el proyecto de diputados se apeló por el 6% del presupuesto. Es sumamente llamativo el nivel de apuesta en términos presupuestales, 6% es un montón. Pero se partía de una serie de bases que tenían que ver con el estado crítico de las universidades públicas, ¿no? Alaiza, el proyecto de Alaiza va contra eso, la apuesta es conforme las prioridades presupuestales o alcance del presupuesto, se va definiendo el financiamiento de las universidades públicas. Y en el tercer proyecto nuevamente se llega a una solución de consenso, la idea es que no sea menor al presupuesto del año anterior. En cuanto a los órganos de coordinación, aquí está el fantasma del Consejo Nacional de la Universidad Peruana, que es el CONUP, que es la entidad que crearon los militares, ¿no? Es una entidad sumamente centralista, con una serie de potestades que iban desde fiscalizar, regularizar, destituir autoridades, definir sobre la aparición o no de las carreras, la formación de las facultades, etcétera. En diputados se apela por una entidad libre de todas estas facultades y que se convierta más bien en un ente, sobre todo coordinador, que va a venir a ser la ANR, ¿no?, la Asamblea Nacional de Rectores. Aquí los de izquierda apelan que no tendría que ser una entidad solo conformada por rectores, también pedían que estén los estudiantes y los docentes, pero aquí se imponen nuevamente los votos del PPC y Acción Popular y queda la idea de la ANR así como entidad de una asamblea de rectores y una entidad netamente de coordinación. Alaiza Grundy más bien apuesta por una entidad que va con menos potestades que el CONUP, pero que todavía se arroga algunas facultades, ¿no? Por ejemplo, destituir autoridades, y a esa entidad le llama el Consejo de Coordinación Interinstitucional, el CCI. El asunto es que Alaiza Grundy en su proyecto dispone que el CCI solo actúa dentro del ámbito de las universidades públicas, ¿no? Entonces extrae de ahí a las universidades privadas. Y finalmente el tercer proyecto retoman la propuesta la ANR, pero convierten a este Consejo de Coordinación Interuniversitaria en una de sus instancias, ¿no? La gratuidad en las universidades públicas es otro elemento de enorme debate. Aquí se imponen nuevamente, ¿no?, Acción Popular y el PPC, ¿no? O sea, condicionan la gratuidad del desempeño, ¿no? Aquí, en el caso de diputados, los apristas se resisten, en el Senado los de izquierda también se resisten mucho, pero finalmente está esta idea un poco de la meritocracia, pero también está esta idea de ir despolitizando, ¿no?, al estudiantado, y la mejor manera de despolitizar es incorporarlos a un régimen de exigencias académicas, ¿no?, básicas que lleven a los estudiantes a abocarse básicamente al trabajo académico, ¿no? Finalmente, el Fondo de Desarrollo Universitario, que es una especie de iniciativa que nace en diputados, con la intención de promover, ¿no?, las donaciones de todo tipo a las universidades públicas, ¿no?, en un contexto donde los presupuestos de estas venían cayendo. La idea es que eso fuera incentivado en el sentido de que las universidades vayan a buscar este tipo de apoyos, y que el Estado iba a designar un monto similar al que consiguieran, ¿no? Esto que en diputados era para las universidades públicas, en el proyecto de Alaiza se extiende además para las universidades privadas, ¿no? Entonces aquí también hay una serie de reacciones, porque todo indicaba que, al menos en
en la década previa, alrededor del 80-90% de estas donaciones iban a las privadas, ¿no? Lo que significaba que el Estado iba a terminar aportando a las universidades montos bastante significativos, ¿no? Que, de acuerdo a los críticos de esta iniciativa, podían irse a las universidades públicas. Y finalmente, en el tercer proyecto, esto retorna a las universidades públicas, ¿no? Entonces, hay matices, no hay grandes diferencias, digamos, entre los tres proyectos. Lo que queda claro es que si hay una tendencia, ¿no? Que obviamente por la composición política del Parlamento se va imponiendo, ¿no? Esta tendencia que lleva a que la norma tiene que construirse a partir de una serie de consideraciones que los parlamentarios no pueden saltar, ¿no? Una de esas consideraciones, voy a pasar aquí, tiene que ver con estos equilibrios políticos del Parlamento y las movilizaciones gremiales en el sentido siguiente, ¿no? Si bien es cierto, Acción Popular y el PPC tienen dentro del Parlamento la mayoría de los votos y pueden ir imponiendo en ese sentido el debate, no pueden estar ajenos, y no están ajenos en efecto, ¿no?, a las movilizaciones de los actores universitarios, ¿no? Y esto va generando una serie de tensiones adicionales, y la gran tensión tiene que ver entre esta carga de la historia de la institucionalidad de la Universidad Peruana, que tiene que ver con el cogobierno, la gratuidad, la organización por facultades de la universidad, con este otro elemento que empieza a ingresar al menos desde la legislación del 60, que tiene que ver con la promoción de la participación privada en la educación universitaria, ¿no? Entonces ahí hay una tensión enorme que los parlamentarios van a ir tratando de manejar, siempre obviamente desde el control, ¿no?, de las tendencias del PPC y Acción Popular, ¿no? La otra tensión que surge dentro del debate tiene que ver entre esta idea del predominio del Estado en la definición de las políticas educativas, ¿no?, o de la sociedad, ¿no? Digamos, eso es un debate de fondo, un debate programático que se da, ¿no?, en los intercambios, tanto en el Senado, pero sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Que finalmente van a problematizar el tema de la autonomía, ¿no? Aquí hay que volver un poco a la Constitución del 79 y cómo los que van debatiendo van vinculando el debate sobre la ley con este entramado institucional que se define en la Constitución, ¿no? La Constitución, de acuerdo a los que van debatiendo, reconoce formalmente la iniciativa privada en la educación, en el ámbito educativo, y además va insertando esta idea, ¿no?, de la potestad, ¿no?, de las familias y de los individuos para ir definiendo el tipo de educación que van a adquirir, ¿no? Estos elementos son recogidos por quienes defienden digamos, esta menor intromisión del Estado para definir el cogobierno, la autonomía, etcétera, y por un lado, y por otro lado, más bien, que quienes van defendiendo desde la izquierda y el APRA la postura contraria, van ubicando este debate en un escenario mayor, ¿no? O sea, si bien es cierto, existe esta libertad para las familias o los individuos desde un ámbito social, dentro de la construcción mayor política es el Estado finalmente, ¿no?, quien tiene que ir dirigiendo estos procesos, ¿no?, tiene que ir conduciéndolos, ¿no? Entre otras circunstancias, porque esta es una manera de ir edificando una serie de instituciones que permitan que la educación
no termine convirtiéndose en una educación elitista y termine compartimentalizando como había pasado, ¿no? Las instituciones de educación en instituciones para ciertas clases, para los pobres, instituciones para las élites, ¿no? Como claramente se había dibujando entre las universidades, ¿no? Entonces ahí, para quienes se van resistiendo a esta idea de no someter a las universidades a ciertas reglas, claramente el Estado tenía que ir definiendo estos procesos, ¿no? Los actores, como hemos visto, claves que van definiendo también la norma en este proceso, de los personajes por sus trayectorias personales, por sus apuestas ideológicas, por sus pertenencias políticas, también juegan un papel fundamental en la definición de la norma, ¿no? Y finalmente lo que termina posicionándose en esta ley, en el debate de la coyuntura, es en efecto una tendencia privatista de la educación universitaria, ¿no? No es que se vaya a privatizar las universidades, ¿no? Sino que hay una historia propia de este proceso que lleva incluso desde la normatividad a proteger la dinámica de la universidad privada, sin proponer salidas como más viables para las universidades públicas, ¿no? Eso, digamos, va a envolver el sentido de esta ley. Ni los diputados de izquierda ni los diputados del APRA estuvieron contentos ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera ley. Sentían claramente que este peso de la historia de la institucionalidad universitaria había sido aquí bastante mellada, y sentían además que las agendas, ¿no?, que finalmente fortalecían a la universidad privada había ganado, y ese es un sentir que, digamos, quedó entre los sectores de las universidades públicas durante mucho tiempo, ¿no? Pero eso ha sido digamos, el acuerdo institucional, la norma que nos ha regido hasta el 2014, ¿no? Bueno, entonces con esto termino, bueno, y abierto a las preguntas y Richet, comentarios. Bueno, muchas gracias. Voy a ponerme un ratito el sombrero de director para agradecerles a nombre del instituto que nos estén acompañando. Me quito el sombrero de director. Me pongo el sombrero de colega y amigo de Marcos. Hemos hecho algunas cosas juntos, el tiempo nos ha separado, y ojalá esto sea el motivo para volver a hacer algo juntos, Marcos, más adelante. A ver, yo quiero organizar mis comentarios en 6 puntos. Yo he tenido la ventaja, a diferencia de ustedes, de leer un texto escrito, así que tengo como más tiempo para haber madurado alguno de estos comentarios. Sin embargo, hay algunos que Marcos ha enfatizado que quiero... a los que quiero hacer referencia, y como estamos en una mesa verde, las características de las mesas verdes en el instituto es que discutamos, van a haber algunas cosas que espero provocar a Marcos para tener una discusión. Bueno, el primer punto que quiero compartir es rescatar este trabajo de Marcos, que no solo se está consolidando como el historiador de la Universidad Peruana, sino que creo que rescata muy bien un espíritu que yo comparto, que he intentado hacer y que además forma parte también de la tradición IEPINA, y es rescatar el estudio del Estado a partir del funcionamiento de los sistemas educativos y de las instituciones educativas. Y eso creo que es bien importante, porque lejos de reconocer que hay una actividad de investigación asociada al tema educativo, por lo menos darle este enfoque lo que nos hace es poner a los sistemas educativos y la educación en un nivel distinto, y eso creo que es lo que por lo menos a mí me hizo dedicarme al estudio de la educación luego que abandoné los gobiernos locales y me desencanto por la descentralización.
porque finalmente termina siendo una muy buena muestra de comprensión del Estado y de la sociedad, la manera como funcionan estos sistemas. Y creo que en particular Marcos, en este trabajo y en algunos otros, hace muy buena muestra de ello, y por eso me parece muy importante. El segundo punto, que también me gusta particularmente de esta presentación y de este trabajo, es que quienes estudiamos las reformas y las políticas educativas lo hacemos o lo solemos hacerlos en los periodos de reformas. Y Marcos se atreve a algo importante, que es estudiar un periodo entre reformas. ¿Por qué lo digo? Porque con cargo a que me caigan encima, yo creo que las únicas 3 reformas educativas en el siglo XX fueron la civilista de principios de siglo, la de Velasco y la de Fujimori de los 90. Y fuera de esa, lo único que hubo fueron intentos. ¿Y por qué lo digo? Porque me estoy basando en esa idea de que las reformas educativas son los cambios en el sentido de la educación y no solo en la manera como opera el sistema educativo. Entonces, durante la reforma civilista hubo, por supuesto, una idea de educación y una idea de educación para cierto tipo de Estado y de sociedad, que fue aquella que se mantuvo a lo largo desde los 20 hasta la reforma de Velasco, más allá de los intentos de Odría o más allá del movimiento indigenista de los 40. Y de hecho la discusión por la reforma universitaria del 18, entre otras cosas, cae porque, por supuesto, Manuel Vicente Villarán no acepta todas las propuestas de los jóvenes reformistas de Córdoba, ¿no es cierto?, concentrados en Haya de la Torre. Entonces no es que no hubo cosas, pero no hubo una reforma propiamente porque no se cambió el sentido. Y entre Velasco que intentó romper con esa idea, y en los 90 con la reforma de Fujimori que intentó romper con la idea anterior, sucedieron por supuesto cosas, pero estas cosas no terminaron siendo lo mismo. De hecho, que es la parte que molesta, desde los 90 acá el sentido de la educación no ha cambiado mucho, aun cuando ha habido intentos por romper con esa hegemonía, como lo hizo en un principio Nicolás Lynch cuando fue ministro, o Patricia Salas cuando fue ministra, ¿no? Entonces, estudiar periodos entre reformas creo que es muy importante para entender los procesos. Y por eso que este periodo comprendido, este corto periodo comprendido entre el 80 y el 83, resulta fundamental para entender lo que vino después en la discusión de la ley del 2014, pero también en las bases para la inacción de lo que sucedió hasta el 2014 con los estudios de la universidad. Es decir, desde el 83 y el debate que nos ha presentado Marcos a lo que sucedió hasta el 2014, parece que nada pasó, aun cuando hubo, insisto, algunas acciones, y entonces por eso es importante este periodo de estudio entre reformas. El tercer punto tiene que ver con ya alguna discusión que podríamos establecer con Marcos y con su trabajo, que tiene que ver con aquello que creo que hace falta incorporar en el análisis, que tiene que ver con el liderazgo de Acción Popular en el desmantelamiento de la reforma de Velasco. Hacia finales del gobierno de Morales Bermúdez se empezó el proceso que se llama como exactamente desmantelamiento de la reforma, y es bien interesante porque desde que entra en julio del 80 el gobierno de Belaúnde hasta la aprobación en el 83 de la ley universitaria, hay 2 otras normas importantes: la del 81, que es la ley que modifica la ley orgánica del Ministerio de Educación, que es con la que se pone el lacito para el desmantelamiento de la reforma, y en el año 82 se aprueba una ley general de educación, que aun cuando no incluye necesariamente cosas de educación superior y universitaria, lo que hace es una demostración que hay que cambiar todo lo que había. Y eso de ahí era una sensación importante política también, y por lo tanto había una especie de respaldo de la necesidad del cambio.
Yo particularmente trabajo mucho con los imaginarios sociales y por lo tanto esta idea de saber que había que cambiar este fracaso de 12 años militares, por más que Morales Bermúdez quiso morigerar un poco el asunto, termina siendo un espíritu interesante de analizar. Entonces, la ley del 83, independientemente de la necesidad específica de tener una nueva ley universitaria que trate de tumbarse la del 69 y la arquitectura institucional del CONUP hacia nuevas formas de representación estudiantil, forma parte también de esta sensación, por supuesto con mucha, o no sé si mucha, pero con la suficiente ola de opinión pública como para que estos cambios se den. Entonces también había una oportunidad, ¿no es cierto? Es como el pedido de cierre en el Congreso ahora, ¿no es cierto? Si cerrase el Congreso, la calle supuestamente respaldaría ese cierre. Bueno, acá el cambiar con las reformas tenía de alguna u otra manera un respaldo con la idea de imaginarse que lo anterior no había funcionado. Entonces creo que, Marcos, meterle la discusión del desmantelamiento de la reforma educativa es importante, porque además junto con la reforma agraria fueron como los dos, y eso lo sabes muy bien por lo que has trabajado antes del desarrollismo, terminan siendo dos emblemas del gobierno revolucionario que aun cuando fueron minimizados durante Morales Bermúdez, continuaron. El cuarto punto, que también es una especie de falta, o no sé si falta, pero por lo menos incluir más allá, que es alimentar el debate del contexto político parlamentario con un contexto político más general. ¿Qué quiero decir con esto? Aun cuando efectivamente gana Belaúnde, para ya entrar al contexto político más específico asociado a la universidad, el hecho del surgimiento efectivo de Sendero Luminoso es un elemento fundamental para entender también, creo yo, el debate político y de por qué la ley termina orientándose hacia donde está. Claro, cuando revisamos los diarios del debate te das cuenta que también mucha de la argumentación era, está empezando a surgir en las universidades públicas esta especie de guerrilla que va a terminar bradando, y hay que ser mucho más duros con ellos para permitir. Entonces hay también el contexto político, un contexto político específico de violencia política que aun cuando, digamos, no parecía que no pasaba nada, ¿no es cierto? Creo que acá todos están más jóvenes, algunos vamos a recordar el 80, 81 y 82, cuando parecía que era un grupito de loquitos que estaban en alguna zona. Lo que sí ya se estaba incluyendo es que la universidad formaba parte de eso, porque los profesores universitarios de las universidades públicas estaban incorporados con eso. Entonces, leerlo en clave así también podría darle un poco más de peso a tu análisis, que por cierto comparto y en el que estoy de acuerdo. El quinto punto tiene que ver ya entre la metodología utilizada, pero también entre una interpretación que creo que es interesante, que tiene que ver con que en el fondo, y esto ya es una interpretación mía, basándome en algo que ya mencionó hoy en su presentación Marcos, creo que a la larga la ley terminó siendo más progresista de aquello que sus propios impulsadores hubiesen querido, ¿no? Probablemente en el fragor del debate siempre se tiene que tomar algún nivel mínimo de consenso, pero probablemente la ley podría haber sido menos progresista de lo que fue. Y me quiero concentrar en eso, en dos cosas. Primero, porque probablemente la manera como se construyó el debate tiene dos elementos que también podrían ser interesantes del análisis, o por lo menos los propongo. Uno es que es probablemente, descontando la ley del 69, el espacio para esta oportunidad nostálgica de la reforma
anterior al 69 y de todos los procesos anteriores, de la trunca del 18 y de todo lo que vino después, ¿no? Y entonces era la oportunidad para colocar también algunos temas que probablemente no estaban tan alineados políticamente con Alain Sagrundi o con la gente del PPC en general, que efectivamente impulsó esto, pero que era parte de esta herencia irrenunciable de imaginar la reforma del 18. De hecho, no sé si fue Nicolás el que en algún momento llamaba a la del 83 la Córdoba tardía, ¿no? La Córdoba tardía porque rescata cosas, por lo menos en el imaginario, cuando uno lee bien no rescata tanto, ¿no es cierto? Pero que daba esta sensación nostálgica y eso ayuda también a contribuir a la ley. Pero también porque estos personajes, y esto creo que es una falla casi sistémica del análisis peruano, es que estos personajes se imaginan la universidad desde sus propias instituciones. No es casual que los hayas presentado de esa manera. Cada uno de ellos venía de una universidad y por lo tanto traía a la discusión su propia experiencia universitaria, sea como rector, sea como secretario general, de representantes de los que eran probablemente las universidades más importantes en el país, o por lo menos en Lima. Y entonces esto hizo que la discusión, que es mi propia discusión actual, que en el país hemos tenido siempre poca posibilidad de discutir el sistema universitario y más bien discutir la situación de las universidades. Y como todos sabemos, el sistema no se conforma por la suma de universidades, sino por la concepción del todo alrededor de eso. Y entonces, sumado a que lo que yo sí creo, y en el texto está mucho más explícito porque está, por supuesto, más largo, la relación entre el tipo de política que se hacía para tomar decisiones y la que se podría haber tomado, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto? Inclusive en la aprobación de la ley del 2014, es decir, los intereses de los senadores o los diputados eran de intereses políticos y programáticos y no intereses particulares necesariamente, como los 7 congresistas que estaban vinculados a universidades en plena discusión de la ley. 7 eran, ¿no? O porque venían desde esta propia experiencia de sus propias universidades y por lo tanto el nivel de discusión podía contribuir, por supuesto, a cosas. Esto que fue bueno, y con esto acabo en el 6º punto, esto que fue bueno y que creo que está registrado y además en el texto, por lo menos, insisto, está como muy bien descrito y muy bien contado, termina también sentando las bases de algo que luego pasa factura, que tiene que ver desde mi punto de vista con que se perdió la oportunidad de incluir el tema universitario como un tema de materia de política pública propiamente, ¿no es cierto? Terminó otra vez pensando cómo es que funcionarían mejor las universidades al servicio de las propias universidades y de rebote cómo eso contribuirá al país, y es por eso que hay una sensación más de tufo de privado en la discusión, porque la idea de que la educación en nombre de esta defensa de la autonomía termina siendo la cosa más importante de discusión, la idea de política pública se va perdiendo, que luego se retome en la ley del 14 solamente con el hecho de haber puesto la regulación con SUNEDU, independientemente de cómo esté funcionando y cuán de acuerdo o no estemos, ¿no? Que sería materia de otra discusión. Pero entonces aquello que se gana en ese debate tan explicado y en esta manera como se va construyendo la ley, cuando uno ve los contenidos, termina siendo expresión de esta idea de que la universidad no es materia de política pública, sino que es asunto de cada una de las instituciones. Y por lo tanto, en la defensa de esa autonomía, se pierde este pequeño espacio, y cuando uno mira la ley, salvo la dotación de recursos de los fondos o el estímulo al agrupamiento de universidades alrededor de algún órgano de coordinación, que termina siendo la ANR, no hay mayor participación del Estado en esto, ¿no es cierto? Al contrario, yo te doy la plata, te promuevo y tú, Universidad X, ve cómo te las arreglas de aquí en adelante. Eso, leído en esa clave de los 80, con ese contexto político adverso en las universidades públicas, con una enorme crisis económica,
y sin tener las bases para que en el 96 luego se liberalice el mercado educativo, creo que es importante de mencionarlo porque probablemente aquí esté, no se me había ocurrido hasta leer el texto de Marcos, el origen de muchas de estas discusiones y de los problemas y también de las posibilidades que tuvimos, ¿no? Entonces, esa ha sido mi lectura, por supuesto la he disfrutado, y me ha servido para mis propios análisis, así que muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos tanto al ponente como a nuestro comentarista, al profesor Marcos Garfield y el profesor Ricardo Cuenca, y damos espacio para las preguntas al público. Si alguno de los presentes quisiera hacerle una pregunta, tanto al ponente como a nuestro comentarista, por favor. Oh, bien, si alguno de los presentes quisiera hacerle una pregunta. ¿Vale? Aquí. Bueno, bueno, me gustó la ponencia, pero yo quisiera que hagas no sé, desarrolles un poco más o nos comentes un poco más en este espacio donde comentaste. ¿Se escucha? ¿Sí? En este espacio donde comentaste los puntos que se diferenciaron o de discusión entre los 3 proyectos de ley que finalmente tuvieron mayor discusión, 2 puntos que de cierta manera ya los he explorado, pero quisiera que lo menciones en términos ya en su conjunto, lo que es el bienestar universitario y lo que es la autonomía universitaria. Pero la autonomía universitaria, más allá de que ya has mencionado algunos temas en cuanto a la cuestión política o la cuestión económica, en el tema de la extraterritorialidad, que fue de cierta manera un tema de discusión por la coyuntura años después con el tema de las intervenciones, pero que de cierta manera, no sé, se me viene a la mente si es que ya estaba en discusión en esos momentos, porque bueno, en el 82 ya se había habido una incursión en San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Y estás en un contexto de violencia en donde o sea, ya la universidad es como que empieza a ser vista como ese santuario subversivo, ¿no? O ese santuario donde por cuestiones de la autonomía no se puede incursionar tan fuerte, a pesar de que ya hay infiltración de inteligencia en estos espacios, ¿no? O sea, hubo una suerte de discusión o entre las 3 leyes se respetó algo que de cierta manera es un poco tradición dentro de una tradición universitaria, ¿no? Y bueno, y lo del bienestar lo preguntaba porque justamente uno de los puntos para ver al observar las universidades como actores o como espacios dentro del periodo de violencia es que estos espacios van a ser, si bien ya lo eran, ser totalmente instrumentalizados para poder fortalecerse políticamente y expandirse esas organizaciones subversivas, ¿no? Nada más. Gracias. Más bien yo estaba interesado en conocer si es que habías trabajado, no sé si en la exposición o en el paper que seguramente se basa, esta parte del contexto de los actores movilizados por fuera de la representación parlamentaria, ¿no? Que lo mencionaste, pero no hubo un mayor desarrollo, y cómo esto impacta también en las decisiones que se están tomando en el Parlamento. Si bien lo dijiste, quienes participan, quienes son los actores movilizados, no tienen la fuerza de la representación, no gozan de la mayoría parlamentaria ni en comisiones, ni en los que van a ser los representantes, senadores y diputados que van a finalmente decidir con sus votos. Sí hay respuesta organizada, movilizada de los estudiantes. En San Marcos hay muchísima virulencia en las manifestaciones en el verano del 84, una vez que se da la dación de la ley, pero ya habían movilizaciones todo el 83
en función de lo que es, más que la ley universitaria, temas de rentas de la universidad y temas del pasaje universitario, que muy vinculados en materia económica para el movimiento estudiantil. Esto no es recogido por ninguna de las organizaciones políticas que están discutiendo la norma. En todo caso, no es de su interés, como podría de alguna manera deducirse, ¿no? Entre otras cosas. Y por otro lado, no sé, permítame, no sé si discrepar, pero en todo caso poner sobre el tapete este tema de si es que realmente el tema subversivo está en la mentalidad de los que discuten la norma también, porque en el año 83, si bien es cierto, ya es abierto el tema de la violencia política, no sé si ya las universidades tienen en el sentido común de la gente y de los actores políticos institucionales esa visión de ser, ¿no?, los famosos nidos de subversivos, como sí lo va a ser hacia finales de los 80, entre el 86 y el 88, y que justamente por eso es que se producen todas las intervenciones militares ya a partir del 86, 87, 88, ¿no? Al menos acá en Lima. No sé si es que ya ese sentido común estaba tan instalado como para que, digamos, revirtiese eso también en las discusiones de la ley. Muchas gracias. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Ricardo? Una pregunta, Marcos. En el proceso del debate del 80 al 83, cuando tú mapeas los actores, bueno, lo graficas en Parlamento y sociedad, ¿hay cabida o hubo injerencia del parte de funcionario experto dentro del Ministerio de Educación, dentro de este proceso? O si hubo o no hubo, ¿no? Hola, Marcos. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Ahí va. Marcos, preguntarte, bueno, acerca de casi lo que siempre hablamos, ¿no? Mencionaste que para el debate previo a la dación de esta ley en el 82, ya existía, digamos, una cierta noción acerca de la calidad, ¿no? Y de hecho, Ricardo, en el volumen 15 de Pensamiento Educativo Peruano, señala que a inicio de la década de los 80, pues se introduce una cuestión de calidad como parte de un sentido común, digamos, ¿no? Transversal a toda la educación, no precisamente a la educación superior universitaria, ¿no? Y entonces, digamos, parafraseando a Koselleck, yo te quería preguntar, digamos, cuál es la semántica de la calidad de la que se habla en el 80, ¿no? Digamos, cuál es, bueno, no solamente la semántica, sino la pragmática y, digamos, en cristiano, cuál es el estado de las cosas para hablar de la calidad, ¿no? Y un comentario, bueno, y también, digamos, una pregunta para Ricardo sería, si es que la calidad, has dicho que digamos no hay un cierto viraje tan pronunciado entre digamos la noción de cómo ha sido abordada la educación universitaria desde el 90 hacia hoy. Sin embargo, me gustaría preguntarte si es que no consideras acaso que en la práctica el hecho de supervisar la calidad a partir de la SUNEDU y de combatir, digamos, la informalidad no signifique digamos, un cambio bastante radical, ¿no? Entonces, ya, bueno, esas dos cosas. Bueno, yo también felicitando la exposición, me interesaría un poco profundizar en la naturaleza del ANR. Una de las cosas, digamos, que facilitó en términos administrativos el cierre del ANR es que en este proceso de modernización del Estado que se ha vivido en la última década,
la ANR no tenía espacio en el Estado, o sea, era considerado un organismo paraestatal, ¿no? Porque recibía fondos públicos, le hacía la guerra al Estado, pero está integrado por rectores. Entonces la Secretaría de Gestión Pública, en medio del debate de la ley universitaria, saca un informe demoledor contra la ANR, en el sentido de decir que tienen que adscribirse al sector de educación, ¿no? Obviamente la ANR pues saltó hasta el techo, ¿no? Entonces es interesante entender la naturaleza de este organismo y cómo finalmente termina siendo atrapado dentro de un proceso de modernización del Estado que no entiende la ANR, ¿no? Y por eso que hay muchos, bueno, en medio del debate de la ley, si uno revisa la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que habla sobre el tema del estado inconstitucional de las cosas, este informe de la PCM, salen informes de la Contraloría señalando justamente que qué cosa es la ANR, ¿no? O sea, en el año 83, por eso me parece muy interesante la reflexión que haces de cómo mirar al Estado desde las instituciones, ¿no? Claro, para un Estado del 83 tal vez una ANR tenía sentido, ¿no? Pero para un Estado del 2010 de implementación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en un proceso de modernización, la ANR en verdad se volvió una institución paria, ¿no? Entonces, y eso, digamos, ayudó mucho, sobre todo al momento de la burocracia, empezar a justificar por qué se tenía que cerrar una institución así, ¿no? Ya después el tema mediático, evidentemente ya todos los hechos de corrupción ayudaron mucho, ¿no? Entonces eso ahí me gustaría, si es que tienes alguna lectura sobre ese tema. Lo otro que me parece muy interesante, que en verdad yo no lo había tenido tan claro, pero ahora que lo veo, es este tema de cómo la católica, desde el lado de las privadas, bueno, evidentemente con Alaiza y San Marcos, ¿no?, a través de, o en todo caso las universidades públicas, digo, emblemáticas, tienen esta presencia tan importante en la discusión de esta ley, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba en San Marcos de haber visto una foto de Burga saliendo con Salomón Lerner de la ANR, y era una foto bien interesante, porque era una foto de los dos bajando las escaleras de la ANR y denunciando que ellos ya, digamos, San Marcos y la Católica habían perdido el protagonismo que tenían antes en la ANR ante la aparición de estas nuevas universidades chicha, y que pesaban igual que ellos, ¿no? Yo me acuerdo bien de la foto porque creo que hasta se estaban como yendo abrazados así los dos rectores. ¿Ah? Obviamente, o sea, desconsoladamente, ¿no? No, pero en serio, o sea, yo en esa época, y lo veía a Burga bajando la foto era bajando las escaleras con Lerner, y denunciaban justamente, salen denunciando que la ANR pues prácticamente había sido tomada por esas universidades con fines de lucro, en fin, ¿no? O sea, pero es interesante lo simbólico de esa foto, porque era un poco decir ya las universidades que años antes habían tenido el liderazgo, o más un liderazgo simbólico que real, porque también uno de los problemas de nuestro sistema universitario es que no es sistema, ¿no? O sea, como bien lo dice Rich, en verdad. O sea, ver un sistema como el chileno, pues, donde la Universidad de Chile tiene un claro liderazgo, no existe un cruce, existe un orden, existe una jerarquización, lo que acá es impensable y que debería, digamos, ser el siguiente paso de lo que se llama o no se llama reforma. Entonces ese proceso de cómo estas universidades tradicionales en el Perú van perdiendo su protagonismo, casi hasta desaparecer, o sea, digamos, San Marcos el año 2014 no estuvo presente tanto por San Marcos, sino por el grupo de sanmarquinos que estuvo en la época del rectorado de Burga, ¿no? Porque en ese momento teníamos a Cotillo en San Marcos, y más bien Cotillo fue un aliado de la reforma al representar probablemente, digamos, el lado más oscuro de la gestión de las universidades públicas, ¿no? Igual Orlando Velázquez, Cervantes, en verdad yo los considero aliados de la aprobación de la ley, ¿no? Porque nos ayudaron mucho ante la opinión pública a tener rectores de esa naturaleza. Entonces, es importante que, digamos, como una ruta o como una línea de análisis también se vea
este tema de cómo las universidades más grandes fueron perdiendo protagonismo, ¿no? Y a partir del año ya, bueno, el hito que es el 96 con el 882, pero también para mí un hito clave es el 2006, que es el primer año en que los estudiantes de las privadas superan ya las públicas, ¿no? Es el año en que ya empieza la curva, la disparada de las privadas frente a las públicas, ¿no? El año 2006, 10 años después del 882. Y un tercer tema que me ha parecido bien interesante a partir de lo que has dicho tú y Richie, es este tema de la autonomía, ¿no? Porque probablemente durante el 2014 una de las cosas que más nos agotaron de la discusión es el tema de poder explicar por qué la nueva ley universitaria y por qué la SUNEDU no atenta contra la autonomía, ¿no? O sea, en verdad, probablemente el 60 o 70% del tiempo de discusión desde el Congreso era poder explicarle a los estudiantes, a los docentes. Incluso ahora hay reuniones donde todavía hay que explicar por qué no viola la autonomía universitaria, ¿no? Pero ¿qué tanto la discusión o la supuesta defensa de la autonomía universitaria no ha sido una coartada para no discutir el proyecto de la universidad pública, ¿no? O sea, porque pareciera que, y en eso como egresado de San Marcos o como alguien interesado en el tema de la universidad pública, pareciera que la discusión o digamos esta discusión un tanto vacía sobre la autonomía, porque en verdad es una discusión bien hueca, ¿no? O sea, sin contenido. O sea, si uno mira, por ejemplo, el sistema europeo, va a darse cuenta que hay 29 modelos de autonomía universitaria, ¿no? Que una autonomía, si bien es una garantía institucional, tiene diversas formas en que se implementa, ¿no? Entonces, una regulación del Estado no necesariamente atenta contra la autonomía universitaria, ¿no? O sea, conceptualmente incluso eso es una cosa, digamos, medianamente clara. Entonces, ¿qué tanto en la universidad pública hemos tenido mucho este tema de la agenda de la autonomía universitaria, pero qué tanto ha sido una coartada para no pensar la universidad pública, ¿no? Nosotros siempre vivíamos en San Marcos esta esquizofrenia de decir, el Estado me abandona, pero soy autónoma, ¿no? O sea, esta disyuntiva, yo creo que ha hecho que al final de cuentas la universidad pública no se piense a sí misma, ¿no? Y al final hayamos tenido que tener actores externos que piensen por ella, ¿no? Eso sería. Bueno, Richie, muchas gracias por los comentarios. Siempre aportan mucho al trabajo de investigación previo, ¿no? Las inquietudes, además las sugerencias y los puntos donde tú encuentras todavía los problemas, ¿no? Sobre, sí, en efecto, ¿no? Yo mismo vi que en efecto faltaba esto que dices tú, ¿no? Ver contextualizar un poco más este proceso dentro de las apuestas mayores de acción popular en el ámbito de la educación, ¿no? La Ley General de Educación, etcétera. Lo vi ya muy tarde, ya no agregué esto al análisis, seguramente ya lo agregaré. Así es que no sabría decirte cómo finalmente esto alimenta o no, ¿no? Pero sí me queda, a partir de, o sea, lo que van diciendo los representantes del PPC en el Senado y de Acción Popular en diputados, es que en efecto si hay una voluntad, como pasó en la educación básica, de desarmar, ¿no? Pero también me queda claro que a diferencia, por ejemplo, que en el diseño de las políticas de la educación básica, el gobierno de Belaúnde, como muchos otros gobiernos previos al de los militares, evita meterse, digamos, como ejecutivo, ¿no?
en un ámbito que asumen es de los actores universitarios y que en el Parlamento están representados los actores universitarios, ¿no? O sea, sí creo que hay una voluntad, hay una, ¿no?, política por ir desmontando esto también en la educación universitaria, pero que en eso no se van a meter Belaunde ni sus ministros, ¿no? Y en la Ley de Educación General, en efecto, la mención a la educación universitaria es en la práctica nula, ¿no? Llama la atención, sí, que se haya, quizá eso explica por qué desde el Ejecutivo, a diferencia de los militares, no hubo una iniciativa temprana para discutir una nueva ley, ¿no? Es más bien tardía y ambas iniciativas nacen de la izquierda, ¿no? En ambas cámaras, ¿no? Pero otra vez por el juego de poder, digamos, las composiciones, terminan aplastadas, ¿no? Y en todo caso, en el caso de diputados, terminan mediatizadas más bien por los intereses de los ambos diputados de Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, ¿no? Entonces creo que dentro de todo Belaunde juega eso, no se va a meter en este dilema, que es una tradición, digamos, otra vez que viene de antes de los militares y que es la misma en términos de estructura del Estado, ¿no? Salen las universidades, no están, ¿no? Cosa que hicieron los militares, ¿no? Y entonces, claro, esta idea sí me queda claro cuando tú indicas que fue más progresista en términos de cómo se intentó conducir el debate, ¿no? O sea, finalmente no fue por un lado esa ley tan abiertamente liberal, con un sentido marcadamente privatista como el de Alaiza, sino que terminó mediada, ¿no?, por otras voluntades y terminó definiendo esta ley, que en ese contexto, digamos, para ciertos sectores era como bien vista, ¿no? Pero, ¿cuál es tu nombre, perdón? Pero como José Carlos indica, o sea, hay otros sectores que, como la del 2014, que finalmente no aceptaron la norma, ¿no? Que están como mucho más relacionadas dentro con los parlamentarios de izquierda y del APRA, ¿no? Pero que son los actores universitarios politizados, agremiados, etcétera, ¿no? Entonces, como en todo, creo que si hay sectores de la sociedad que vieron en esto como una suerte de avance, ¿no?, en términos de lo que consideraran era la ley de los militares, ¿no? Ahora, mirando el asunto y además apuntando esta idea de sistema, ¿no?, esta tumba completamente esa idea, ¿no? O sea, es un retroceso mayor, ¿no? Porque los militares, con toda, digamos, los problemas que les ocasionó el haber diseñado una entidad como el CONUP, sí tenían mucho más claro esta idea de sistema, ¿no? Aquí eso se quebró y eso es en gran parte lo que ha definido finalmente lo que ha sido la universidad en los 30 años en los que duró esta norma, ¿no? Y la ANR en ese sentido está sumamente incorporada, o sea, la diseñaron precisamente para evitar, digamos, delinear cosas como había hecho el CONUP, y eso es y eso fue, digamos, consensuado, ¿no? O sea, tanto de izquierda como de derecha, digamos, para ponerlo así esquemáticamente dentro del Parlamento, fue una imagen una postura bien consensuada, ¿no? Las universidades privadas con Alaiza y Espinosa claramente tenían ese interés, ¿no?, para evitar, digamos, muchas intromisiones en la dinámica de las privadas, y las públicas defendían este peso del discurso y la tradición histórica es muy fuerte, ¿no? Se nota aquí claramente y finalmente va a definir, digamos, en gran parte el espíritu de la norma y va a definir en gran parte mucho de la posición que se le va haciendo más bien a las posturas como la de Alaiza, ¿no? Bueno. Iré a algunas de las preguntas, entonces. Carlos me mencionó el bienestar universitario y la autonomía. Aquí se van cruzando muchos elementos, ¿no?, en el debate para entrar al tema del bienestar, que tiene que ver
con el financiamiento principalmente, y con esta idea de la gratuidad de la educación universitaria, ¿no? En primer lugar, o sea, sí están claramente convencidos que el financiamiento es escaso, que las universidades públicas tienen una serie de problemas, ¿no?, que tienen que afrontar, pero digamos, las salidas a eso no son claras, ¿no? Yo asumo que esta idea del bienestar universitario nuevamente se ubica dentro de este debate de la tradición propia que tiene que ver con el cogobierno, etcétera, y con estos discursos, pero también estos procesos que van a terminar en ciertas políticas, por ejemplo en la ley del 46, del 60, que se iban viendo como un proceso complejo y problemático la democratización y la expansión de la educación, ¿no? Se dan claramente ya en los 60 que quienes ingresan a las universidades ingresan con muchos problemas para enfrentar las exigencias académicas, y que parte de esos problemas no son simplemente de formación, sino que tienen que ver con problemas más de origen económico, ¿no? Gente que tiene que trabajar, cuyas familias no pueden mantenerlos exclusivamente formándose en la universidad. Entonces, esto es recogido también aquí, ¿no? No hay mayor problematización en ese sentido hasta donde yo he visto del debate, ¿no? La autonomía, más bien a mí me parece que siempre está en función de algo en el debate, ¿no? O sea, no es que haya una deliberada intención de definir y levantar las banderas de la autonomía, sino que estas siempre se están discutiendo en función de o el cogobierno, o en función de la presencia de los dueños en los aparatos de gobierno, ¿no? O en función de la gratuidad. O sea, se va discutiendo en función de varias otras acciones que no la universidad tiene que ir montando. Obviamente hay una mirada mucho más mayor que también aparece otra vez con este peso histórico que se le da a los movimientos, pero también tiene que ver con esta idea que más o menos los historiadores conocemos, ¿no?, con esta forma en que se va construyendo el Estado docente en el siglo XIX, cuando va entrando a los temas de la política universitaria, y cómo ahí en un primer momento la autonomía es quebrada porque es el Estado quien promueve la modernización, para después ser recuperada, pero no digamos por las movilizaciones, sino por las propias autoridades universitarias, ¿no?